Saludos, queridos podcast escuchas. Estamos en este nuevo episodio de Hacia el Nobel. Nombre muy arbitrario y genérico que tuvimos a bien ponerle a estos pequeños conversatorios en los que hemos estado hablando de literatura contemporánea. En este nuevo episodio, Xochipilli Hernández no nos puede acompañar, pero estamos con el buen compañero Miguel Guerra, al cual conocí hace exactamente 5 días, así es. En circunstancias muy extrañas, y si hay un poco más de ruido alrededor, es porque no estamos en nuestra locación habitual, en nuestra pequeña caverna que en Naucalpan, sino estamos en la hermosa ciudad de Jalapa, en un cuarto de hotel, regresando de la presentación de un libro que, bueno, definitivamente no era el nuestro, sino de la compañera Laura Sofía, excelente ensayista. Y bueno, quiero presentar al compañero Miguel Guerra. El compañero es ensayista, narrador, cuentista, novelista, rey de los ándalos y los primeros hombres, destapador de caguamas y encontrador de promos. Como debe ser. Y bueno, ahorita nos acompaña como lector profesional de lo contemporáneo. Exactamente. Y bueno, no sé si quieras... Pues nada, me llamó la atención eso de la caverna, porque ahora estamos en una caverna más verde, más grande y más ruidosa. Así es. Más tropical. Es una caverna verde en vez de una caverna gris, ¿no? Como hablábamos un poco también del ensayo de Laura Sofía, ¿no? Sobre Tlalnepantla, que es pueblo vecino de Naucalpan, en el que solemos grabar estos episodios. Pero bueno, estamos aquí en Jalapa precisamente en el marco de el 11º curso de creación literaria para jóvenes. Los dos fuimos aceptados en el área de ensayo, lo cual nos viene de perlas porque vamos a hablar de uno de los escritores más heterodoxos, más juguetones, más locos, ¿no? Más inusitados de la narrativa hispanoamericana contemporánea. Se trata, por supuesto, del... bueno, es de Flores, no sé si llamarlo florentino. Es de Pringles, ¿no? Sí, es de Pringles. Es de Pringles. De Coronel Pringles, el argentino César Aira, ¿no? Y digo que el estar en el curso de ensayo nos viene de perlas, porque además de ser un extraordinario ensayista, sus novelas tienen mucho de ensayos y sus ensayos tienen mucho de narrativo, ¿no? Sí. Básicamente César Aira es un experto en hacer capirotadas literarias en los que las categorías no están del todo definidas y uno uno tiene que aventurarse, uno tiene que aventurarse a leer textos que no están fijos, ¿no? Que no se quedan quietos para que uno los pueda diseccionar, ¿no? Sí. Sí, es un autor que sabe lo que hace perfectamente. Así es. Que tiene las reglas de la teoría literaria, tiene las reglas del campo literario, sabe perfectamente hacia dónde moverse, y eso se refleja mucho en la producción de sus libros, ¿no? O sea, yo pienso en Aira como en esta imagen de los ladrillos, ¿no? Uno encima de otro y encima de otro y encima de otro. Uno puede apilar sus novelas de ese modo y tener una pared completa que diga, esta es una pared hecha de novelas de César Aira, no de cuentos, no de ensayos, solo novelas de César Aira. Que quién sabe cómo peguen con la mezcla, ¿no? Sí. Las novelas. Sí, yo creo que te sería algo muy raro, pero ahí estaría la pared. Sí. Que bueno, básicamente habría que mencionar algo, y es que cuando decimos que este podcast se llama Hacia el Nobel, no significa que
sean los que nosotros estamos seguros que van a ganar el premio Nobel. Esto no es una quiniela, ¿no? Ni una carrera de caballos. En realidad lo que a nosotros nos interesa es analizar un poco quiénes son a los que nosotros vemos como las apuestas más tenaces, más interesantes de la narrativa contemporánea, de la poesía contemporánea, de la escritura contemporánea, y analizar un poco por qué nos gustan tanto, ¿no? Que en realidad al final que alguien diga que otro alguien se merece el Nobel hasta cierto punto es no solo más divertido, sino a veces hasta más valioso para un escritor, ¿no? Sí. O sea, a Borges le dijeron todo el tiempo que se merecía el Nobel, nunca se lo dieron, pero eso no le quitó nada. Sí, pero es muchísimo más leído que mucha gente que sí lo ganó, ¿no? Sí. Si no, pregúntenle a Patrick Modiano, ¿no? Pues como a José José le pasó que aunque no haya ganado el OTI, todos tenemos en la cabeza ese video. En nuestro corazón, él ganó todo. Sí. Y bueno, entonces, tú has leído más a César Aira que yo. Yo solamente tuve la experiencia de haberlo visto con mis propios ojos. En Ciudad de México. En Ciudad de México, cuando fue a Editorial Era. Me llamó mucho la atención porque le olía feo la boca. No es que yo me haya acercado inusitadamente a él, o sea, no más que el resto, pero pues bueno. Olía. Su boca olía a la boca de alguien que acaba de bajarse de un avión en el que estuvo por una buena cantidad de horas, ¿no? Un poquito olía también a mate, ¿no? Pero además, eso es un tipo muy interesante y muy gracioso. Sí, todo eso está en su literatura. Sí. Esa chispa de gracia. Sí, yo lo que me acuerdo es que lo presentó Luis Jorge Bunn. Uh-huh. El pobre Luis Jorge Bunn, nadie le hizo caso pues, porque estaba César Aira en la casa. Y fue en las oficinas de Editorial Era. Y ahí pues, tenían su librería, acababan de presentar El Indio, Entre los Indios y La Liebre. Ajá. Que son 2 libros que había publicado en 2 editoriales independientes argentinas y que hicieron la coedición con Era para que no se quedara en esos 50 ejemplares allá en Flores, ¿no? Sí, que llegar. Sí, y entonces a mí me dio mucha risa porque empezaron a hablar de estas novelas y a Luis Jorge Bunn al parecer le gusta mucho la narrativa de Aira. Le preguntaron sobre una de sus novelas y Luis Jorge Bunn empezó a decir, no, pues es que en esta novela, maestro, usted hace esto, y la novela empieza por tal, y se dio cuenta de que estaba spoileando todo el libro, y le dijo, perdón, maestro, ¿quiere usted contar lo que sigue? Y César le contestó, pues, sí, porque ¿quién mejor que yo para contar mis libros? ¿No? Y entonces, bueno, yo leí Cómo me hice monja. Sí. Y Cumpleaños. Uh-huh. ¿No? Que son 2 de sus bueno, al menos Cómo me hice monja es uno de sus libros más leídos. Sí. Uno de los más editados. Y Cumpleaños es uno de esos cientos. Sí, de los que tiene ahí en su pared. Sí. Pues yo leí el Congreso de Literatura. Okay. Los cuentos. El libro Desviación y otros ensayos. Y el libro sobre el arte contemporáneo, que es un ensayo de mediana extensión que versa sobre eso. Que en la portada, pues también curiosamente, tiene el orinal de Duchamp. El orinal de Duchamp. Mítico. Sí, que pues, a cierto punto también es una broma al lector, ¿no? O sea, César Aira es una de las cosas que le gustan mucho hacer, ¿no? O sea, pitorrearse un poco de las personas que lo están leyendo, ¿no? Pero aparte, burlarse con un tipo de burla que no es como el del escritor que se las da de más inteligente y te quiere hacer como una sátira, ¿no? Que solo pocos entenderían. No. Aira es un tipo que se va a vestir de payaso y te va a dar un pastelazo y después te va a hacer que te agaches y te va a barajar prochescos, ¿no? Me acuerdo mucho de una frase de Bolaño que también me gusta muchísimo Bolaño. Creo que he leído mejor y más a Bolaño que a Aira, pero donde decía que Aira era como una persona que no le caía muy bien por esta idea de publicar mucho, ¿no? Uh-huh. De publicar mucho y no ver hacia atrás y ser pura palabrería sin chiste, ¿no? Que estaba mal haciendo a la literatura, ¿no? Uh-huh. Y yo lo pienso, ahora que leo a los 2, a la distancia, y digo, pues es que tal vez tenga razón, pero deshacer e ir en contra de una literatura no es que esté mal, le da un nuevo aire. Por supuesto. Pues vaya, en sí,
a mí me parece que el efecto que tienen los libros de Aira es un efecto conjunto. Sí. ¿No? Como si cada una de estas pequeñas novelas que publica 2 o 3, ¿no? Al año, ¿no? En diferentes editoriales, tanto independientes como internacionales. Y yo tuve la sensación de que el efecto era como una especie de bola de nieve. Sí. O sea, empiezas, te tropiezas por la pendiente y dices, oh, qué feo, ¿no? Al menos eso me pasó con Como me hice monja, ¿no? Yo, sí. Porque entrar de lleno a una literatura tan heterodoxa, tan extraña, tan difícil hasta cierto punto, tan aparentemente inconexa, sí. es hasta cierto punto chocante, ¿no? Sí, o sea, por eso está esa idea como de que Aira es un escritor que escribe mal, ¿no? Pero hace poco, pues justamente en uno de sus ensayos que hablaba sobre esta mala escritura, ¿no? Y es que decía, bueno, es que lo importante no es aprender a escribir, porque aprender a escribir aprende cualquiera practicando, ¿no? Pero lo importante es aprender a escribir mal a propósito. Porque quieres escribir mal y quieres decir, no, pues yo sé perfectamente escribir bien, pero no quiero hacer eso. Y demostrarlo, ¿no? Demostrar que sus novelas pueden ser de un modo y sus ensayos de un modo completamente distinto, pero siguen siendo y oliendo a aire. Sí. Muy ad hoc con lo de su boca. Además era un gran tipo. O sea, es un gran tipo. Pero bueno, sí, porque yo leí Como me hice monja y es una novela rarísima, de verdad parece un episodio de Los Simpson. Sí. ¿No? O sea, en el sentido de que, o sea, empieza la historia y se empieza a desenvolver. E incluso con esta forma de, ¿no? Que el personaje es Aira, pero se refiere a él mismo como ella, ¿no? Ajá, se refiere a él mismo como ella, pero todos los personajes le llaman como él, ¿no? Y entonces, o sea, empieza rarísimo la novela. Empieza con este personaje platicando por qué en su pueblo, en Pringles, no había helado, ¿no? Y entonces su papá, el papá de la niña, que es Aira, la lleva, o le lleva, ¿no? A un lugar más cercano, no recuerdo si era Buenos Aires o Flores, no recuerdo muy bien, y le da un helado, y esta niña dice, pues es que esto es maravilloso, no es la primera vez que como helado. Sí. Y todo el mundo dice que es delicioso. Entonces lo prueba y no le gusta. Y entonces la niña dice, no voy a comer eso. Y hace un berrinche y el papá se enoja. Va el papá es un hombre iracundo, le da una tunda al heladero y... no, porque prueba el helado y también le caga, ¿no? Entonces le da una tunda al heladero y resulta que el helado estaba envenenado. Y entonces los dos personajes caen enfermos casi mortalmente, empiezan a alucinar y ahí es cuando todas las cosas se vuelven... Todo se suelta, o sea, la narración donde uno encuentra esa extrañeza que hay en los libros de Aira, ¿no? Como esta idea de la fuga hacia adelante, ¿no? De la que él habla, ¿no? De que hay que ir y avanzar y no mirar atrás nunca. Sí, empieza a escribir y empieza a hacer como relaciones muy extrañas entre los elementos de la historia y al final termina en algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que empezó a hablar, ¿no? Y al menos yo cuando empecé a leer eso y cuando lo terminé yo no sabía qué pensar. Sí. ¿No? Porque uno está acostumbrado a decir, bueno, es que esta novela me gustó, o no me gustó, es buena o es mala. O ¿no? Aparte de este tipo, bueno, un argumento muy común, ¿no? De, esto no tiene sentido por lo que había pasado, este personaje está mal construido, ¿no? Ese argumento a mí me parece muy interesante porque es como, bueno, es que tú estás pensando que las personas, más bien, obedecen a una lógica narrativa. Y pensar que 1 más 1 siempre te va a dar 2, pero una persona no es una suma. Siempre va a ser 1 más 1 te puede dar 3, 4, 5. No es lógico. Y esos personajes creo que son una muestra muy interesante de ello, ¿no? Que se oponen a este realismo, ¿no? Como de, pues sí, como una determinación de las personas. Lo que tienen que hacer, lo que tienen que pensar, lo que tiene que pasar. Y cuando no pasa, te frustras, ¿no?
Es una frustración tremenda la que produce Aira. Sí, porque uno está acostumbrado o sea, uno como lector asiduo de literatura, uno está acostumbrado a ciertas estructuras, ¿no? Sí. Uno está acostumbrado a ciertas ideas, a que los personajes estén construidos de cierta forma, a que en la novela uno encuentre ciertas satisfacciones que muchas veces Aira te va a negar a propósito, ¿no? Sí. Para que tú aprendas a leer de otra forma, ¿no? Sí, eso me parece muy interesante porque incluso ya no es... Bueno, es algo que se dice mucho, ¿no? De varios autores, pero yo creo que Aira es una literatura en sí mismo. Perfecto, y no solo por lo que escribe. Por la figura de Aira. Por quién es ese viejito que vemos que tiene 100 novelas detrás de él, ¿no? Sí. En distintas editoriales, transnacionales, que... ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que a esa edad sigue escribiendo y leyendo y traduciendo tanto? Sí. Porque es un hombre que de verdad, él podría, bueno, él lo es un personaje de sí mismo, ¿no? De sus propias novelas. Pero la historia de un escritor que se llama César Aira y que escriba así, es digno de una novela que escribiría el mismo César Aira. Eso sí. O sea, se ha convertido por mérito propio en un personaje suyo, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando yo me enteré de César Aira, ¿no? Me enteré gracias a un blog que sigo que se llama World Literature Forum. Y empezaban a hablar de César Aira y muchos hablaban de él como un payaso, ¿no? Sí. O sea, como alguien completamente loco al que no necesariamente se tenía que tomar en serio, ¿no? Sí, como alguien que busca como atención, nada más. Ajá, que busca como atención, que es un provocador, ¿no? Una especie de es como el macho camacho de la literatura, ¿no? Sí. O sea, hablador, fanfarrón. Un fanfarrón, exactamente. Y precisamente porque es lo que solemos encontrar primero cuando buscamos a César Aira son sus entrevistas en las que habla mal de Cortázar, ¿no? Sí. O sea, lo cual a mucha gente le duele. Le chocó, le dolió, pero que pues, a veces hasta no hay forma de escapar. De escapar de él, ¿no? Incluso de Sábato, ¿no? Sí. O sea, se burla también de Sábato, a veces se burla de Borges igual. Sí, pero también... Aunque lo venera, ¿no? Ajá, exactamente. Es un lector tan bueno de Borges, creo, que puede burlarse de él. O sea, sí. Hace poco estaba leyendo un artículo sobre Gombrowicz y Borges, ¿no? Esta aparente, pues... disputa, ¿no? Pero era una novela de Gombrowicz donde hablaba que conocía a Borges, ¿no? Pero que mientras Borges estaba siendo adorado por un montón de gente que lo rodeaba, Gombrowicz estaba comiendo, cenando al lado, tranquilo, feliz de la vida, ¿no? Y es que es algo que es como muy, muy irónico, ¿no? O sea, porque uno piensa que es como, bueno, en el caso de Aira, pensamos que es alguien que busca provocar, ¿no? Incendiar, pero no, él está haciendo lo suyo, ejerciendo su papel dentro de toda la función que es la literatura latinoamericana, y está ahí, ¿no? A mí me parece muy interesante, a mí también me hizo ruido la primera vez que escuché lo que dijo de Cortázar, ¿no? Pero, de que el mejor Cortázar es un mal Borges. Pero pues yo cuando leí eso tenía que 15 años y leía a Cortázar y me dolió como, pues sí, como tenía que dolerle a un quinceañero sentimental, ¿no? No, ¿por qué? Si yo soy un cronopio, así, ¿no? Lo peor que le pudo haber dicho. Sí. Entonces, pues pasó el tiempo, no leía a Aira. Llegué hasta hace un par de años, leí a Aira y leí un ensayo de Fabián Casas donde hablaba de eso, ¿no? De cuál era el papel de Aira en la literatura. Y él decía, el ensayo se llama justamente así, algo como reivindicando a Cortázar o reinventando a Cortázar. El punto es que dice que Cortázar estaba siendo muy cursi en Rayuela, ¿no? Y pues es la imagen que todos tienen, ¿no? Rayuela, el capítulo 7, el Gíglico, el Cíclope. Pero bueno, entonces llega Aira y nos dice esto, ¿no? Mucha gente se ofende, como yo a los 15 años, pero es que Aira hizo eso en la literatura, la dinamitó y está antes de César Aira y después de César Aira. O sea, marcó una especie de tabula rasa, ¿no? Exactamente. En la literatura argentina. Sí. Sí. Y por ejemplo, yo también, o sea, sí me gusta Cortázar, ¿no? Pero creo que es un tipo de escritura que se agotó hasta cierto punto y Aira lo llevó más allá. Porque no es solamente escribir los libros, sino ¿qué haces con tantos libros escritos? ¿Quiénes son tus personajes? ¿Cómo construyes tus novelas, no? ¿Tú corriges? Aira no corrige. O sea, ¿qué es lo que nos está... Bueno, parece comercial, ¿no? ¿Qué es lo que les está enseñando a los nuevos hijos de la literatura, no? ¿Qué van a hacer?
pero justamente hay que pensarlo en relación a su tiempo, ¿no? Es un escritor que nace en la mitad del siglo y obviamente como todo buen, pues sí, alguien que le gusta nutrirse, va a agarrar lo que pueda de donde pueda. Va a agarrar comida de la mesa y va a agarrar comida de la basura. Y va a agarrar comida de donde se la pueda robar porque tiene muchísima hambre. Y entonces empieza a leer teoría de arte, empieza a ver arte, empieza a jugar con todos esos conceptos que empiezan a gestarse dentro de él, que lo inevitable es que ocurra algo como eso. Él no es el único autor que es una literatura de este tipo, ¿no? Otro caso, por ejemplo, podría ser, además de Mario Bellatín, que es como el más parecido, en fama y en todo, pienso en Diamel El Tit, que también tiene como alguna especie de performance y de novela que habla sobre el performance, la política. En la poesía, por ejemplo, Raúl Zurita, con lo de los aviones. Zurita, sí. Bueno, todo el grupo CADA, ¿no? De Chile, Colectivo Acciones de Arte, y todos los grupos de Nueva Vanguardia hispanoamericana siguieron esas ondas, ¿no? Pero Aira es alguien muy particular porque es un muy, muy buen seguidor de Duchamp. Pero cuando lo sigue, lo sabe muy bien trastocar hacia la literatura. Y por eso el ensayo que leí sobre él, sobre el arte contemporáneo, me pareció muy interesante porque habla justamente de eso, ¿no? De la vigencia que tienen conceptos como los de Duchamp, como los de otros, el surrealismo, el dadaísmo, no solo en el arte, sino en la literatura también. Porque el arte contemporáneo no solo es lo visual, lo plástico, lo auditivo, también es la literatura contemporánea. Y un autor contemporáneo tiene que escribir de un modo, por ejemplo, como el de Aira, que está siendo consciente de lo que hace. Estoy escribiendo 100 novelas para que ningún crítico me pueda seguir el paso. Y que ninguno sea mi especialista. Y que ninguno pueda ir tras de mí como fueran tras de cualquier otro, ¿no? Y quienes los han intentado, lo único que han provocado es lástima, ¿no? Lástima. O sea, no lástima de que estén haciendo un mal trabajo, sino lástima de que alguien tenga que fletarse todo ese trabajo de leer las 100 novelas de César Aira, ¿no? Como sí. Este hombre que... O sea, es una especie de Prometeo crítico. Este hombre que no recuerdo cómo se llama, pero el que está haciendo el catálogo. Ajá. ¿No? El catálogo creo que publicó era, ¿no? O sea, sí. de catalogar las 100 novelas publicadas, bueno, que él dice que ha publicado César Aira. Sí. Y y poner un pequeño fragmento, ¿no? Lo cual a mí me parece bestial, o sea, sí, o sea, leerse todo eso y clasificarlo es como... Es el mito de Sísifo. Sí. Por eso tenías muy bien, muy clara esta imagen de la bola de nieve. Sí. Aira es la bola de nieve. Él está rodando y haciéndose más grande. Y el crítico es aquel que lo quiere parar. Y cuando cree que lo va a parar, se le viene más abajo. Sí, ya es 30 años tarde, ¿no? Sí. O sea, esto debía haber... o sea, si lo hubieran querido parar, lo hubieran tenido que parar desde las primeras 25 novelas. Las primeras 25 novelas, que ya es un cuarto de su obra, ¿no? Y va en aumento, sí, ¿no? Cada año sigue y sigue. Mientras siga respirando César Aira, no nos vamos a quedar sin una novela suya en 130 varos, ¿no? Sí. Y está bien, porque también, ¿sí? O sea, yo lo pienso. Hace rato que estabas hablando como de esta imaginación, ¿no? A mí es un tema que me parece muy interesante porque yo relaciono mucho a Aira con autores como Felisberto Hernández, pues principalmente con él, ¿no? Porque en otros autores no lo he visto tanto. Que pienso, por ejemplo, en este momento, aquí, siendo 2019, 21 de junio, una de las cosas que más se lee es un realismo puro y duro, ¿no? O que tiende a eso, que tiende a la autoficción, sí, pero realista. Sí. No se permite ciertos elementos fantásticos, generalmente es político, pero político directo y hasta cierto punto panfletario, ¿no? Que no es que esté mal, pero eso es lo que ha estado abundando. Y Aira va contra eso. O sea, siento que Aira, como Felisberto, desborda mucho la imaginación. Me gusta mucho la imagen de la casa inundada, porque realmente es eso, que está inundada, ¿no? El agua se desparrama por todos lados y el agua es lo que le está dando la vida a ese cuento, ¿no? Y los textos de Aira están así, desbordándose. No sabes de dónde te va a salir. Sí. O sea, no sabes con qué cosa te va a sorprender y que tú vas a decir, no manches, ¿qué onda, no? El Congreso de la Literatura. El Congreso de Literatura, sí. A mí me parece fascinante porque yo llegué a él leyendo una novela de Rivera Garza que me pareció un poco nefastilla, que se llama La Cresta de Ilión. La Cresta de Ilión. Que es sobre clones de Amparo Dávila.
Entonces, pues yo estaba muy clavado con esta idea de los clones, ¿no? Y pues, ¿quién más que César Aira para venir a darme cátedra de los clones? De Carlos Fuentes, que quería hacer, ¿no? Cuando en realidad clona el gusano de seda. El gusano de seda que estaba en hizo la seda Ajá. de la corbata de Carlos Fuentes, porque sí. ¿quién va a usar una corbata de seda? Pues Carlos Fuentes, ¿no? Sí. ¿Y sí supiste cómo le regresó a Carlos Fuentes la puntada? No. Carlos Fuentes lo tomó con magnanimidad, obviamente, ¿sí? Como era de esperarse del de un maestro señor Carlos Fuentes, pero lo que Aira no contaba es que así como César Aira es una literatura en sí misma, Carlos Fuentes también lo era. Sí. Para bien o para mal, ¿no? O sea, sí. la obra de Carlos Fuentes es también sí, se sabe quién es Carlos Fuentes. Sí, y además es inabarcable también, o sea, sí. El que quiera leer todo lo que escribió Carlos Fuentes va a tener que pedir una beca. Va a tener que pedir una beca, no sé si a la fundación o del Fonca, no sé, pero alguien tiene que fletarse ese trabajo, ¿no? Ahora que lo pienso, perdón que te interrumpa, estaría bien una beca para leer y hacer la obra crítica de todo César Aira. De todo César Aira. Sería un proyecto que el mismo César Aira podría novelar y continuar así hasta el infinito. Sí, que además que le daría una oportunidad de cagarse de risa, ¿no? Otra vez. Cómo me reí, se llama una de sus novelas también, ¿no? Bueno, pero te decía, al parecer Carlos Fuentes se enteró de que él fue personajizado. Ajá. En el Congreso de Literatura, y él dijo, bueno, pues ahorita te la devuelvo, ¿no? Y entonces en algún momento Carlos Fuentes escribió La silla del águila, me parece. Ajá. En la que habla de unos años venideros, no recuerdo exactamente cuál es el año, o sea, en el que está ambientada esta novela, pero en medio de la acción, de repente alguien dice, creo que era 2020, 2025, una cosa así, y alguien dice, pues adivina quién acaba de ganar el premio Nobel de Literatura, ¿no? César Aira. Y entonces la crítica, cuando leyó esa novela, dije, pues ¿quién es este César Aira, no? Sí. Y gracias a eso, todo el tiempo, cada vez que citan a César Aira, dicen, no, es el candidato al premio Nobel de Literatura, siendo que en realidad la Academia Sueca jamás ha hablado de él. Sí. Entonces va a pasar César Aira a la literatura, a la historia de la literatura, como ese hombre que Carlos Fuentes dijo que iba a ganar el premio Nobel. Qué honor. Qué honor, chiste, el único chiste de Carlos Fuentes, seguramente. El único chiste verdaderamente gracioso de Carlos Fuentes es César Aira, ¿no? Y entonces, o sea, en realidad, la Academia Sueca jamás ha hablado de él. En realidad no se sabe si en realidad, o sea, si la Academia Sueca ha sido considerado César Aira, pero como pasaría en una novela de César Aira también, el rumor se ha vuelto realidad. Sí. Porque desde ese entonces empezó a aparecer en las listas de apuestas de la Adbrokes y en las listas de lectura de gente que está haciendo las quinielas para el Nobel, de que está pendiente, y hoy en día es uno de los candidatos más fuertes según la crítica y según los ñoños que siguen este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, o sea, gracias a eso muchas novelas de César Aira han sido traducidas a otros idiomas. Entonces, qué divertido. Ajá, entonces hasta cierto punto Carlos Fuentes creo que fue el ganador en esta batalla de risa, porque no le salió el tiro por la culata, todo fue para bien. Todo fue para bien, exactamente. O sea, por mucho que César haya querido pitorrearse de Carlos Fuentes, Carlos Fuentes se le devolvió la cachetada con guante blanco, haciéndolo candidato para el premio Nobel de Literatura, ¿no? Pero qué honor. Sí. Igual Carlos Fuentes fue el que sacó a la fama a Cristina Rivera Garza, así que él tiene buena... Él donde pone el ojo... Tiene mano santa. Sí, exactamente. Donde pone el ojo pone la bala. Sí. Sí. Pero sí, estaría interesante que César Aira ganara el Nobel algún día. Sí. O la conciencia de César Aira en algún androide o algo así, pero siento que sí... o sea, no suena muy descabellado en este momento, pero... Un bot de Twitter que publique argumentos de novelas de César Aira futuras, ¿te imaginas? Que todos los días publique, sería interesante. Pero bueno, yo creo que, o sea,
en sí lo que postuló el testamento de Alfred Nobel fue o sea, que el premio tendría que darse a la persona cuya aportación haya sido la más importante de ese año en las letras del mundo, ¿no? Lo cual, en las letras del mundo, lo cual en los primeros 20, 30 años del Nobel, pues, significó Europa, ¿no? Sí. Con la honrosa excepción de Rabindranath Tagore, de Gabriela Mistral, ¿no? Un par de heroicos tercermundistas, ¿no? representativos de nuestro hermoso tercer mundo, ¿no? Pero en realidad, si uno ve la repercusión de César Aira en la literatura contemporánea hispanoamericana, de la que en algún momento hablamos en el curso, ¿no? Sí. En realidad es enorme. Sí. Bueno, quizá es que no nos parece tan evidente porque pocos autores se han atrevido a hacer lo que él hace, que es publicar tanto, decir cosas tan contundentes frente a las cámaras o frente a los micrófonos y estar como si nada. Estar así nomás como no arrepentirse y decir, sí, pues ya, ni modo. Lo hecho está hecho. Porque me parece sí que, por ejemplo, pues uno de los casos más que se le parecen mucho es Mario Bellatín, ¿no? Mario Bellatín. Por la cantidad de novelas, por las editoriales, por la forma en la que está distribuido su toma de decisión, su figura en el campo literario actual. Pero creo que también hay otra serie de autores que lo toman de un modo un poco más sutil. No quiero llamarlos como más tibios o algo así, ¿no? Simplemente están conscientes de que su estética no es esa. Su propuesta no va por ahí, pero toman ciertos elementos. Uno de los casos que me parece más evidente es Juan Pablo Villalobos. Él lo reconoce, ¿no? Él no se esfuerza en ocultarlo, pero él también quiere seguir una especie de circunstancia como la de él, ¿no? Por ejemplo, en la novela de Te vendo un perro, uno de los personajes es un viejito que está obsesionado con la teoría estética de Adorno. Un personaje que podría ser fácilmente de César Aira. Sí. Y el tratamiento que le da obviamente es completamente distinto a lo de Aira. En un Villalobos sí obedece una lógica narrativa, a algo que podríamos esperar. Y pues hasta ahí está todo bien, ¿no? Pero creo que Aira fue cosechando estas pequeñas semillitas, ¿no? Uh-huh. Cosa que sí tiene una trascendencia en los autores. Y que va a pasar, ¿no? Probablemente no haya alguien que haya leído toda la obra de Aira, pero alguien que haya leído una obra bien de Aira va a ser distinto después de eso. Eso sí. Porque uno no puede esperar de la narrativa lo mismo después de leer a César Aira, sí, ¿no? Yo recuerdo cuando terminé de leer Cómo me hice monja y dije, pues esto no, en realidad, es que uno no sabe si esto es para uno, ¿no? O sea, yo no sé si esto es para mí. O sea, ahora sé que existe y sé que un loco allá en Argentina está haciendo este tipo de cosas, pero no sé si es para mí, ¿no? Sí, y después, ahí es cuando viene el efecto acumulativo de las novelas de Aira. Yo empecé a leer Cómo me hice monja, no le entendí, no sabía si me gustaba, pero dije, voy a darle otra oportunidad y leí Cumpleaños. Sí. Y es uno de mis libros favoritos, o sea, es un libro extraordinariamente bien escrito. Y lo fascinante, ahora sí que vuelvo a lo mismo tal vez con esto de que Aira es una literatura. Si no te gustó una novela, puede que te guste una de sus otras 100. Uh-huh. Sí, y el efecto acumulativo también está en que yo tengo la sensación de que ya leyendo Cumpleaños, uh-huh, puedo regresar a Cómo me hice monja. Sí, darle. Y darle un nuevo sentido, ¿no? Y después puedo ir leyendo otras novelas de sus primeras, ¿no? Como de sus... más recientes. De sus anteriores, como La Villa o Canto Castrato, de estas novelas que son más voluminosas, sí, de lo que suele escribir hoy en día. Y voy a poder tener una visión de conjunto más rica y voy a poder aprender, o sea, César Aira es un escritor que hace que tú halles el gusto literario de sus obras, sí, ¿no? Que aprendas a comer como él quiere. Exactamente, o sea, que aprendas a recibir su obra así como él quiere que la recibas, ¿no? Exactamente. Y no
como lo dice el canon, no como lo dice la tradición, no como lo dicen los vanguardistas, no como lo dice nadie, sino como lo dice César Aira, ¿no? Lo cual es una propuesta muy interesante y es una en sí una de las voces más originales. Sí. O sea, que el término originalidad suele... Sí, causa muchos problemas. Sí, además de que suele causar muchos problemas, también es una especie de cliché, ¿no? A la hora de hablar de un autor que te gusta, ¿no? Sí. Decir, pues es que es una de las propuestas más originales. Porque en realidad de eso se puede decir de cualquier escritor que te guste, ¿no? Sí. Pero yo siento que en este caso sí se podría hablar de originalidad en César Aira, ¿no? Sí. Porque no hay nadie que escriba así como lo hace él, ¿no? Sí, o sea, nada más en cantidad. Uh-huh. Ya ni siquiera como publicación y eso. O sea, yo me imagino los borradores de Aira. Bueno, más bien, ni siquiera los borradores. Bueno, ahora quién sabe, porque todo es digital. Sí. Pero antes, no me cabe en la cabeza. ¿Dónde los guarda? ¿En un armario completo? ¿O dónde? Y también, pobre de aquel archivo, bueno, de aquel investigador que quiera hacer la investigación de archivo de César Aira cuando él ya no esté. Porque con lo que se va a topar. Sí. Es que, sí, o sea, además es o sea, precisamente por esto, decir, las novelas de César Aira, sí, es una especie de cajón desastre, ¿no? O sea, porque en realidad eso que él escribe son libros inclasificables, ¿no? O sea, en sí el género de la novela es muy abierto y da pie a mucha experimentación, ¿no? A mucho juego. Pero en sí lo que nosotros solemos llamar novela y lo que escribe César Aira no son del todo lo mismo. Sí. O sea, son artefactos literarios. Exactamente. Son trampas para oso literarias, ¿no? Pero está bien, ya las patentó. Lo cual está perfecto, ¿no? O sea, lo cual a mí me encanta. Y y cada vez caigo en estas trampas más gustoso, ¿no? Sí. Eso nos pasa a todos cuando encontramos algo que nos parece nuevo, ¿no? Aunque sea un agujero, te caes. Sí, pues la curiosidad mató al gato y el misterio al perro, ¿no? Como dicen. y vaya, creo que podríamos irle dando, ¿cerrando? Sí, podríamos ir buscando ciertas conclusiones de esta plática trasnochada y sí, adigresionada. En sí el Nobel, bueno, después del escándalo del Nobel ya no se sabe qué va a ganar, ¿no? Sí. Ya no se sabe. Antes se podía especular con cierta exactitud qué tipo de propuestas podían ganar. Pero después de Bob Dylan, después de Svetlana Alexievich, por ejemplo, después de estas propuestas poco heterodoxas que ha tomado la academia, e incluso después del escándalo... cuando no dieron el Nobel. Cuando no dieron el Nobel precisamente por este escándalo de acoso sexual de uno de los fotógrafos oficiales de la academia. En realidad no se sabe qué puede ganar. Y también con el hecho de que el comité que escoge las obras ahora va a ser rotativo al parecer y ya no van a ser exactamente como debería haber sido y ya no va a estar tan cerrado como antes solía estarlo, ¿no? Sí. Entonces me parece que en estos momentos de transición una propuesta radical como la que hace César Aira caería muy bien para el premio y podría darle a Aira el reconocimiento internacional que ya tiene, pero que no termina de cuajar. Sí, aunque bueno, también va a ser difícil para las librerías y las editoriales que reimpriman todos esos ejemplares con el cintillo de premio Nobel. Pues que no le costó trabajo, no les va a costar más trabajo que venderlas todas. Sí. Pero bueno, yo pienso en César Aira así como pensaba en Nicanor Parra, porque Parra me parece un autor definitorio para la poesía hispanoamericana, bueno, en Latinoamérica principalmente, ¿no? Y no solo como poeta y su escritura, sino él como figura. Todo lo que hizo por tantos autores, lo que aportó, las ideas que trajo,
me parece que suena un poco mal que lo diga así, ¿no? Pero si no se lo dieron a Parra, veo muy, muy difícil que se lo dieran a Aira. No porque no lo merezcan, al contrario, los dos lo merecen mucho. Y yo pondría como haciendo un parangón con esta cita de Aira, pues es que un buen César Aira es un mal Nicanor Parra de la narrativa. Pero el fenómeno podría equipararse, ¿no? Sí. Nadie vio tan mal a Nicanor Parra como cuando empezó a dibujar que poesía no eras tú, ¿no? Sí. Y la antipoesía, o sea, así como vieron a Aira. Pero me parece que la influencia ya está ahí. Sí. Nicanor Parra es una literatura, César Aira es una literatura, los dos son monumentales. Y al menos a Aira nadie le va a quitar esos 100 libros que ya están publicados. Y además, bueno, Aira tiene la ventaja de seguir vivo, ¿no? Sí. Yo no sé si las novelas de Aira pueden romper un récord Guinness. Igual y todo el tiempo lo hemos estado leyendo mal y en realidad quiere batir un récord de el mayor número de novelas escritas y publicadas. En realidad lo que a él le interesa es el Guinness y no el Nobel. El Nobel, exactamente. Es una buena idea. Sería hacia el Guinness. Hacia el Guinness de las novelas. Sí. Sí, a mí me parece, bueno, que hablar a estas alturas de quién se merece estar en el canon, quién se merece estar dentro de la academia, pues es hasta cierto punto ocioso, ¿no? Porque ya sabemos que eso no es lo que hace que un escritor valga la pena, ¿no? Sí. Lo cual es un regalo de nuestros tiempos, ¿no? Es un regalo de hasta cierto punto la descentralización de las academias, bueno, del gusto literario, ¿no? Sí, sí, sí. Y la búsqueda de nuevos paradigmas de lectura y de escritura, ¿no? Bueno, creo que yo también lo estoy viendo desde el lado muy inocente del lector, ¿no? Sí que lo gane, ¿no? Para que reediten todas sus obras. Así es. Esa es la ventaja del Nobel. Yo pienso en Svetlana Alexievich, ¿no? Que antes de que lo ganara, sus obras eran a cierto punto raras y marginales, ¿no? Sí. O sea, si no vivías en España y no tenías mucha suerte, no las leías, no las encontrabas. Sí, y hasta que ganó el Premio Nobel de Literatura, pudimos encontrar estas ediciones en debate, ¿no? Muy bonitas, grandes, de libros francamente extraordinarios, ¿no? Sí. Y entonces, o sea, nosotros tenemos la ventaja de ser lectores hispanoamericanos que vivimos en México, donde radica una de las editoriales que lo publican, ¿no? Sí. Pero a la hora de ser, ¿no? A la hora de ser búlgaro, ¿no? A la hora de ser francés, a la hora de ser africano, ¿no? A la hora de ser se dificulta chino, muchísimo. Sí, incluso, ¿no? Aquí en México, o sea, se ve difícil obtener todo Aira. Todo Aira, ¿no? Y de muchos otros autores, ¿no? Del mismo Nicanor, de quien fuera. Y incluso obras que se consideran capitales en su estética, ¿no? Como La costurera y El viento, por ejemplo, que no se consiguen, pero que hace poco reeditó Penguin Random House. Sí, con el prólogo de Villalobos. Y en un volumen de 5 novelas, ¿no? Sí. Entonces, eso también podría ser un proyecto de lectura interesante, ¿no? Como el que hace Velatín con sus obras, ¿no? En sus obras reunidas de Alfaguara. Supongo que eso es lo que también quieren hacer con Aira, ¿no? Sí, aunque las de Mario Velatín son un poco, bueno, no un poco, son cambiantes, porque él juega mucho con esas cosas, aunque creo que el fenómeno de Aira compilado sí permite otro tipo de lectura que hasta ahora no hemos podido ver, que seguramente muchos críticos ya se cansaron de ver, pero será interesante para los nuevos lectores. Yo digo que haría falta, por ejemplo, una editorial como la que solía hacer Aguilar, que hiciera unas bibliesotas. Sí. ¿No? Unas bibliesotas. ¿Te imaginas que en cada volumen de 1500 páginas a doble columna, ahí al menos te caben unas 30? Creo que lo peor es que sí lo imagino. O sea, que sí visualiza un título así de César Aira, un tomo. Un tomote así enorme, que te cueste llevarlo y leerlo. Que te cueste llevarlo, que te cueste leerlo y que a Aira le causaría mucho placer, en el sentido de que le daría mucha risa. Sí. Pero sí, al menos a mí me parece que en sí la obra de Aira es un experimento narrativo, es una especie de proyecto literario masivo hecho carne por un solo hombre, ¿no? Sí. Que a mí me parece monumental e interesantísimo y que bien podría ser una de las voces, y ya lo está haciendo, ¿no? Una de las voces que guíen
a las nuevas generaciones literarias hacia un futuro incierto, pero interesante. Incierto, interesante y juguetón. Que también es una de las cosas que posiblemente hagan que Aira no lo gane el Nobel, ¿no? Porque los ganadores del Nobel suelen ser escritores solemnes, serios. La tragedia siempre ha predominado el gusto, ¿no? Porque es mejor que la comedia, ¿no? Sí. Pero pues vaya, o sea, precisamente como lo que nos mencionaban en una de las clases, ¿no? O sea, tal vez haga falta, ¿no? A autores que sean alegres como César Aira, ¿no? En ese sentido, como Cervantes, como Montaigne, como, no sé... Como Ibargüengoitia, como Lautréamont, como Rabelais, sí, ¿no? Totalmente. Sí, entonces, ese tipo de autores siempre nos dan otra cara de lo que, pues, a mucha gente ya tiene harto, ¿no? Y de lo que significa ser humano, ¿no? Sí. Que al final, por muy raro que parezca César Aira, por muy heterodoxo, por muy subversivo, no deja de ser profundamente humano, ¿no? Sí. Y incluso ciertas novelas, aún en su experimentación, en su rareza, nunca dejan de ser conmovedoras, ¿no? Y nunca dejan de ser divertidas y satisfactorias, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, pues algunas palabras finales para irnos despidiendo de este loco pringelsiano. No, pues que viva Aira, el mole de guajolote y los payasos. Los payasos, el mate a las 3 de la mañana, después de un viaje de 8 horas, que viva Luis Jorge Buhn, también muchos saludos, sin lavarse los dientes, y que viva Jalapa. Pues sí. ¿No? Que viva la hermosa Jalapa, su comida, su gente, su caluroso clima y su efervescencia literaria. Sí, que viva el arte. Nada más. Y bueno, nosotros nos despedimos. Yo soy Leopoldo Orozco. Yo soy Miguel Guerra. Y les agradecemos su presencia, su atención, su constancia y su cariño. Bueno, pues, chao.